Del 1 al 3. Me fue dada una caña de medir unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide dentro de Dios y el altar, y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Eso es lo que dice esta porción de la escritura, versículos del 1 al 3. Yo al principio, la primera vez que lo leí, dije, aquí hay 2, 3 cosas que no entiendo y que necesito como comprender un poco más. Ahora, un punto de partida para comprender esto es, yo les pregunto, Juan, porque a Juan les daba esta caña para medir y todo esto, Juan, ¿dónde está? Fíjense, ahí va. Cuando inicia Apocalipsis, Juan mismo dice, yo estaba ahí en la isla de Patmos por causa de la palabra del Señor. Estaba en la isla de Patmos. Y en el capítulo 4, Juan es llamado para estar allá en la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, ya estando Juan en la presencia de Dios, el Señor le empieza a mostrar distintas cosas, distintos eventos, ¿ok? Y ahorita en el capítulo 11, pues le siguen mostrando lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero que vimos, no sé si recuerdan, que de las primeras cosas que vio Juan fue un rollo. ¿Y cuántos sellos tenía ese rollo? 7. Y vimos que dentro del contexto histórico y todo, para las personas cuando leían el Apocalipsis en la época de Juan, un rollo con 7 sellos, ¿alguien se acuerda qué era eso? ¿Qué representaba? Una herencia, exactamente. Y solamente había una persona que podía abrir esos sellos y era la persona que recibía eso y que tomaba posesión de. Entonces, vimos que no había nadie que podía tomar ese rollo y abrir los sellos, solamente ¿quién? Cristo, exactamente, el león de la tribu de Judá. Ahora, él quita el primer sello. ¿Y qué es lo primero que aparece en el primer sello? Los jinetes, pero el primero en llegar es el anticristo, no sé si lo recuerdan, que llega así en un caballo blanco, así como aparentando la paz, pero en realidad lo que trae, porque se conecta con los otros jinetes, es lo que trae en realidad es guerra, y la guerra trae hambre, problemas económicos y finalmente la muerte. ¿Y alguien se acuerda cuánta muerte trae eso? Una cuarta parte. Entonces, habíamos dicho, si fueran 100 millones, que obviamente en la humanidad hay mucho más de 100 millones de personas, pues muere la cuarta parte, 25 millones de ese evento de cuando se presenta y se manifiesta el anticristo, aunque él no se manifiesta diciendo, yo soy el diablo y adórenme. Obviamente no, él se presenta como un engañador, como diciendo yo soy Dios, yo soy el Señor. Entonces lo reciben, pero lo que están recibiendo en realidad es calamidad y es destrucción. Y después en el quinto sello, ¿alguien se acuerda qué fue lo que vimos? Las almas que estaban ¿dónde? Es bien importante ese detalle porque es para entender lo que vamos a ver hoy en el capítulo 11. Esas almas estaban en el altar, ahí debajo del altar estaban ahí esas almas. Y le estaban diciendo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Y estaban clamando, ¿ok? Ahí vemos unas almas que en el quinto sello son almas, ¿ok? No han resucitado, no ha ocurrido esa resurrección, lo que vemos en el quinto sello. Esas almas no tienen un cuerpo de carne, ¿ok? Están ahí las almas en el quinto sello. Sexto sello, ¿alguien se acuerda qué sucede en el sexto sello? Sexto sello, hay un gran terremoto que sacude toda isla y toda montaña de su lugar. Luego, después de eso, de ese gran terremoto, el séptimo sello, que es el último para quitar y abrir ese rollo, porque el rollo tiene 7 sellos, ¿qué es lo que viene ese séptimo sello? Viene silencio con 7 trompetas, ¿ok? Entonces, las 7 trompetas empiezan a tocarse, pero es como si esas 7 trompetas estuvieran dentro de ese séptimo sello y cuadra perfectamente bien para lo que vamos a ver hoy que pasa. Porque ya vimos las trompetas, vimos la primera trompeta, se toca. La primera, segunda, tercera y cuarta vimos que también están conectadas. No sé si se acuerdan qué pasa en la primera, segunda, tercera y cuarta. Se afecta a una tercera parte de los bosques, la hierba verde, de los mares, del agua potable,
etcétera, etcétera. Entonces, hay afectaciones en esas primeras 4 trompetas. Y las siguientes, no sé si se acuerdan, y esto es bien importante, no sé si se acuerdan que después el ángel dice, vienen el ay, ay, ay. ¿Se acuerdan de eso? Ay, ay, ay. O sea, es como lo que viene es distinto y es bien fuerte. Y el primer ay, que es la 5ª trompeta, ¿alguien se acuerda qué es lo que pasa con el primer ay? Se abre el abismo, ¿ok? Se abre el abismo y salen de ahí todos esos demonios y criaturas para atormentar a la gente, ¿ok? Por 5 meses. Atormentarlos, pero no matarlos. De hecho, ese es el castigo, porque dice, la gente buscará morir, ansiará morir, buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Entonces su castigo es eso, es estar siendo atormentados por esos demonios. Ahora, los demonios, ¿a quiénes atormentan? A los que no tienen el sello de Dios. Exactamente, exactamente. Luego, viene el segundo ay. El segundo ay, ¿alguien se acuerda cuál es? ¿Qué es la 6ª trompeta? Exactamente. Es cuando liberan a estos 4 ángeles que están encerrados igual, atados, encadenados, pero muy aparte, en otro lugar, en aislamiento. Y estos 4 ángeles caídos, obviamente, en cuanto se les suelta, ¿qué es lo primero que hacen? Matar. Y vemos que en esta serie de trompetas muere la 3ª parte de la humanidad, de los que quedaban. Y ya habíamos hecho nuestras cuentas. Si, por ejemplo, fueran 16 personas, por así decirlo, que no son 16 en la humanidad, pero 16, y en los sellos murió la 4ª parte, ¿cuánto es la 4ª parte de 16? 4. ¿Cuántos quedan? 12. Y si de 12 muere la 3ª parte, ¿cuánto es la 3ª parte de 12? 4. O sea, si se fijan, muere el porcentaje de gente de la humanidad igual tanto en los sellos como en las trompetas. Y esos datos son importantes porque a veces nos los brincamos y no nos gustan las matemáticas. Y decimos, eso es matemáticas, 4ª parte, 3ª parte. Pero es importante y eso nos muestra que es una intensidad fuerte de calamidades que ocurren aquí en la tierra. Ese fue el segundo ay. Ahora, la Biblia hace como un paréntesis, una pausa para decirnos qué es lo que ha estado pasando. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestra diapositiva original. Se me fue dada una caña de medir unos 3 metros, semejante a una vara. O sea, Juan está ahí en la presencia del Señor. Alguien le dijo, y ese alguien es un ángel, porque en el original se usa la palabra ángelos, y dice, levántate y mide. ¿Qué le piden medir? El templo, ¿qué más? El altar, ¿y qué más? Y a los que adoran, o sea, le piden medir 3 cosas. ¿Y eso qué sentido tiene, no? O sea, ¿por qué a Juan le dicen, pues ponte a medir aquí 3 cosas? El templo de Dios, el altar y a los que en él adoran. Yo no entendía muy bien cómo que va a medir a los que en él adoran. Creo que esta traducción ayuda un poquito más. Dice, luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios, el altar y cuenta el número de adoradores. ¿Ok? Eso como que hace un poco más de sentido, ¿no? Que a que estén midiendo a las personas. A ver, ¿cuánto mide tu mano? A ver tu cabeza. Y así, o sea, es más bien, creo que se refiere a ver cuántos adoradores están ahí en el altar. ¿Alguien se acuerda quién está en el altar? Lo acabamos de ver en el 5º sello. Las almas, exactamente. Entonces, ahí están esas almas, están adorando al Señor. ¿Ok? Eso es un punto bien importante. Y obviamente no es el templo de aquí terrenal, porque Juan ni siquiera estaba aquí en la tierra, sino que estaba allá en la presencia de Dios. Y le dicen, ve y mide ese templo. ¿Ok? Ahora, Juan tampoco estaba en la tierra, ni tampoco estaba en Jerusalén, y además para las épocas y fechas, para cuando se escribe el Apocalipsis, el terreno de Jerusalén ya había sido destruido. ¿Ok? Porque fue destruido, ¿alguien sabe en qué año? En el 70, correcto, muy bien. ¿Ok? Entonces, ya no hay un templo terrenal, pero sí hay un templo allá en la presencia de Dios. Y no sé si sabían esto, de hecho vamos a darle la siguiente diapositiva y ahorita regresamos. Fíjense, en esta imagen vamos a ver distintas áreas. Este es el templo que había en la época de Jesús, ¿ok? Y no sé si alcanzan a ver que es así como grandotote, así todo el área de afuera, pero la parte de afuera
bueno, como el patio, el atrio ahí exterior, dice, bueno, está en inglés, the court of Gentiles, es el para los gentiles, ¿ok? Y no sé si se fijan que hay una parte interior, ¿sí la ven? Y en las épocas ahí de Jesús y cómo funcionaba el judaísmo y todo eso, decían, ya adentro, a la primer parte, a la primer partecita, pueden entrar las mujeres judías. Y luego más adentro pueden entrar los hombres judíos, ya la parte azulita. O sea, a las mujeres les prohibían la entrada a la parte azul. Después al altar, ¿alguien sabe quién podía entrar al altar? Los sacerdotes, los levitas, ¿ok? Y luego está el lugar santo o santísimo, el holy place. ¿Quién podía entrar ahí? El sumo sacerdote. Y solamente una vez al año, cuando era el día de la expiación, ¿ok? Y entonces así es como funcionaba el judaísmo en esas épocas. Sin embargo, esto es una copia o una imagen borrosa, como dice la escritura, de lo que realmente hay en la presencia de Dios. De hecho, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dice en Hebreos 8:5, pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. ¿Ok? Entonces, ese templo que tenían los judíos es como una copia, por así decirlo, tipo. De hecho, si le damos a la siguiente diapositiva, me gusta cómo lo dice aquí. Dice, el culto que reina es en realidad solo una copia, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Por eso Dios le advirtió a Moisés cuando iba a construir la carpa sagrada, asegúrate de construir todo como el modelo que te mostré en la montaña. ¿Ok? Entonces, los judíos tenían su templo, que era una imagen borrosa de lo que en realidad es y cómo en realidad funciona como tal. Y si le podemos regresar a la imagen, a mí lo que me gusta es que, aunque los judíos ponían como que sus límites, así de que aquí nada más los hombres, aquí las mujeres, y por ejemplo los gentiles no podían entrar, aunque fueran hombres, no podían entrar a la parte interior por ser gentiles. Y algo que me gustó mucho cuando yo estaba leyendo los evangelios es que Jesús, cuando iba al templo y predicaba, él podía predicar desde el lugar santísimo. Pero ¿saben él desde dónde predicaba? Desde el atrio exterior, desde el patio donde estaban los gentiles, para que lo oyeran no solamente los hombres judíos o no solamente las mujeres judías, sino para que lo oyeran todos, hombres y mujeres, sin importar si eran judíos o no. Y ahí es donde predicaba Jesús, y ahí es donde siempre lo vamos a encontrar cuando leemos los evangelios, ahí predicando a todas las personas. Entonces es ese Jesús llevando el evangelio y la salvación a todos, aunque en el judaísmo y en la religión había sus ciertas limitantes. Jesús estaba ahí diciendo, la salvación está aquí y es para ti también. De hecho, si Jesús no hubiera hecho, nosotros como mexicanos, pues no nos podríamos acercar para nada. ¿Y cómo es que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios? ¿Alguien sabe cómo es que tenemos acceso? ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por su sangre. Es que nosotros tenemos acceso ahí. Y fíjense, y algo que me llama mucho la atención y es algo que me llevo de leer este pasajito chiquito de Apocalipsis es, esas almas, ¿dónde están? No es en el patio exterior, no es, sí, mujeres aquí afuerita y los hombres pasan acá. ¿Dónde están todos adorando? En el altar, en el altar. Y eso es algo especial y que veo que es así como funciona en la presencia de Dios. Hay esas almas adorando en el altar. Y dice que entonces Juan lo ponen a medir el templo de Dios, o sea que es todo completo, bueno, la parte esa de donde estaban hombres, mujeres, todo eso, y el altar, que es la parte más de adentro, y a los que en él adoran, o sea, las personas que están adorando ahí en el altar. Dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones. Y obviamente eso tiene todo un sentido completamente para un judío que está leyendo esto, porque dice, sí, el patio que está afuera, pues es para los gentiles, ¿no? Dice, y ha sido entregada para las naciones. Esas están fuera, esas no tienen acceso. Ahora, nosotros somos gentiles, pero nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios o no. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo habíamos dicho? Por la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos acceso a ese trono de gracia, nos podemos acercar confiadamente, como dice la Escritura. Entonces, aquí no es tanto como que, híjole, si eres mexicano, pues tú nada más te quedas por allá. No. Nosotros tenemos acceso al trono de gracia gracias a la obra de Cristo, su obra redentora. Pero
hay estas otras naciones que están allá afuera. Ahora, todas estas naciones que no son de Cristo, estas personas que no son del Señor, todas estas personas que no son parte de su pueblo, estas personas, dice, pisotearán la ciudad santa por 42 meses. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Ok. Y de hecho después la compara y la pone como en un tipo balanza más adelante. Ahorita vamos a ver la comparación. Es la ciudad santa y estas naciones la van a pisotear ¿por cuánto tiempo? 42 meses. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Alguien sabe cuántos son 1260 días? 42 meses. Exactamente. O sea, de hecho, en la otra traducción, 42 meses son 1260 días, ¿ok? Es como el número más exacto, más específico, para que nosotros entendamos que Jerusalén será pisoteada por 1260 días, 42 meses, ¿ok? Va a ser pisoteada. Entonces eso ya está escrito. De hecho, hay un pasaje muy fuerte, está en Isaías 43, si no me equivoco, es el último versículo, donde dice, entregaré a Jacob lo voy a entregar al anatema y voy a entregar a Israel al oprobio. Isaías 43, el último versículo, lo pueden revisar, está muy interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, es lo que les decía, mientras tanto yo daré poder a mis 2 testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. O sea que mientras Israel o Jerusalén más en específico está siendo pisoteada, hay 2 testigos que reciben poder y que pues profetizan, ¿ok? 1260 días, 42 meses. Vamos a ver qué es lo que dice en Lucas 21, 27, porque Jesús está hablando precisamente también del apocalipsis, de los tiempos finales. Lucas 21, 27 dice, bueno, del 24 al 27 en realidad, dice, que harán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿Sí se fijan que sí cuadra y encaja perfectamente? ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sí se fijan? O sea, todo cuadra perfectamente lo que dijo Cristo con lo que está escrito ahí en el Apocalipsis. Todo hace un clic perfecto. Y dice, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y dice, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Sí se fijan? Cómo en este periodo y en este tiempo es el tiempo de los gentiles en los que pisotean allá a Jerusalén. Y pues va a haber un montón de señales ocurriendo durante ese tiempo, durante esos 1260 días, como lo hemos visto aquí, de todas las cosas que están sucediendo, etcétera, etcétera. Y dice después, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene con poder y gran gloria. O sea, son cosas que se han de cumplir. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice la siguiente diapositiva. Daniel 7, 25 al 27 dice, Él proferirá palabras contra el Altísimo, está hablando del Anticristo, y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuánto es 42 meses? ¿Sí se fijan cómo la escritura cuadra perfectamente en todo? Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado. O sea, se le da poder por 42 meses, 3 años y medio, pero después se le va a ser quitado ese dominio y ese poder al anticristo, aniquilado y destruido para siempre, y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces vemos que por 3 años y medio se va a manifestar este ser, este anticristo. Pero después de 3 años y medio su dominio le es quitado. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando su reino le es quitado? ¿A quién se le da? A Cristo lo toma. Él comienza a reinar. ¿Y quiénes participan en ese reino? Su pueblo, los santos del Altísimo. ¿Saben qué pasa en la séptima trompeta? Eso es lo que pasa. Dice que es cuando Cristo toma su poder y comienza a reinar.
O sea, todo hace un clic perfecto. O sea, si leemos el Antiguo Testamento, Daniel, si leemos Zacarías, ahorita vamos a leer Zacarías, si leemos todas esas cosas, todas cuadran perfecto de que hay un tiempo de 3 años y medio y después Cristo toma su poder y todos los reinos de este mundo pasan a ser de Él y del Señor. Y Él comienza a reinar. Vamos a darle la siguiente diapositiva. Apocalipsis 11, 3 y 10. Vamos a seguir leyendo ese capítulo 11 porque vamos a ver la identidad de estos dos testigos. De hecho, qué bueno que está aquí el pizarrón porque necesito apuntar unas cosas. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que desee que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profetizan. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas que habían atormentado a los que moran. Muchísimas gracias, David. Y vamos a continuar leyendo la siguiente diapositiva porque tenemos que entenderla como un todo. Es versículos 11 del 11 al 15. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes lo contemplaban. Entonces oyeron la gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo de la nube y sus enemigos lo vieron. En aquella misma hora hubo un terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: hasta ahí, muchísimas gracias. Entonces vamos a leer y entender este pasaje que está pues denso, pero es simple. Vamos a regresar a la diapositiva donde empezamos a leer, donde nos podía leer David. Perfecto, vamos a entender algunas cosas. Dice que el Señor le dará autoridad a sus 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Ok, ¿quiénes son estos 2 testigos? ¿Alguien me puede decir quiénes son? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quiénes son? Son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y alguien va a decir, pues como que esa pista no me ayudó mucho. O sea, ok, gracias por decirme que los 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Sí nos dice mucho en realidad, nos dice bastante. ¿Por qué? Porque vemos que son 2 que están, ¿en dónde? ¿En dónde están ellos? Exactamente. O sea, están allá en la presencia de Dios. ¿Ok? No son personas que están aquí con nosotros ahorita. ¿Ok? Entonces es un punto bien importante. Son 2 que están allá delante del Señor y que tienen su función. Ahorita vamos a ver la identidad de esos 2 y por eso traje este pizarrón para tratar de ver quiénes son. Voy a seguir leyendo y ahorita regresamos a ese punto. Dice, si alguien quiere hacerles daño, ¿pueden o no pueden hacerles daño? ¿Sí o no? No pueden. ¿Ok? Nadie puede. ¿Hasta cuándo? Exactamente, hasta que terminen de dar su testimonio. Está en el versículo 7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces, no les pueden hacer daño hasta que terminen su obra, su propósito, lo que Dios les ha encomendado. Y esto es una enseñanza también muy, muy profunda y que es para nosotros, porque podremos pensar, si ellos han servido a Dios,
tanto y en medio de esos 1260 días y que seguramente cientos, miles de personas quisieron hacerles daño, matarlos, el anticristo peleando y todo eso, y para que al final mueran, para que al final sean matados precisamente por el enemigo. Y eso lo que nos enseña es que la meta o el objetivo no se trata o no es el evitar la muerte. Y a veces nosotros como cristianos nuestro objetivo es eso, evitar la muerte o que nosotros no suframos. Ese es como que nuestro chip que traemos. Evitar el sufrimiento, que no veamos nada de eso. A lo mejor es algo como inerte del ser humano, ¿no? Que siempre busca la comodidad o lo bueno. Sino que la meta no era que ellos sobrevivieran, la meta era que ellos dieran el testimonio, que ellos hicieran la obra del Señor, que ellos terminaran lo que tenían que hacer. Y ese debería de ser nuestro chip y nuestro enfoque. Como hijos de Dios, nosotros tenemos una meta, nosotros tenemos una encomienda, nosotros tenemos una misión. Y nuestra misión no es el evitar el sufrimiento, que no nos pase nada o que no nos muramos. No, nuestra meta es hacer la obra de Dios que Dios nos ha encomendado. Y Dios está con nosotros. Nadie pudo contra ellos en esos 1260 días. Nadie los paró, nadie los detuvo. No hubo quien pudiera, ni siquiera el anticristo mismo pudo contra ellos. Y solamente fue cuando ellos han terminado, es cuando ellos mueren. ¿Ok? Entonces eso nos enseña un enfoque. Su enfoque para ellos era eso, el hacer su obra, el terminar el testimonio. Ellos estaban trabajando y ellos concentrados y enfocados y seguramente se desanimaron, seguramente estuvieron tristes, seguramente estuvieron enojados, porque no creo que hayan estado los dos testigos bien felices y bien contentos esos 1260 días y todos los 1260 días comiendo 3 veces al día buffet y durmiendo muchas horas. No creo que se la hayan pasado así, pero no importa cómo se la hayan pasado, ellos lograron y llegaron a la meta, que era eso, el terminar la obra que Dios les había encomendado, y después mueren. Pero eso, la muerte es intrascendente porque para nosotros los que estamos en Cristo no pasa nada. Nosotros vamos a la presencia del Señor. Y dice ahí, sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. ¿Qué ciudad simbólicamente se llama Sodoma y Egipto? ¿Alguien sabe? Ok. A lo mejor este siguiente sí la saben. ¿Dónde crucificaron al Señor? En Jerusalén. Entonces, si se fijan cómo lo pone en la balanza, al principio menciona la ciudad santa. ¿Quién es? Jerusalén. Y esa ciudad santa, en realidad, se porta y se comporta como Sodoma y Egipto. O sea, en realidad los castigos que le vienen a Jerusalén, a fin de cuentas, es un castigo porque ellos han dejado al Señor. Y así lo dice en Isaías 43. No lo puse, pero el Señor les está diciendo, ¿ya no quieren saber nada de mí? No les interesa, ustedes me han dejado. Entonces simplemente son entregados a eso. Entonces, Sodoma era una ciudad ¿de qué? De perversión, no sé si lo recuerdan. Pecado y perversión. Y Egipto era ¿qué? ¿Un lugar de qué? De ídolos, de idolatría, de todo eso. Y está diciendo que esta Jerusalén, pues eso es lo que representa simbólicamente. No son Egipto y no son Sodoma, son la ciudad santa. Sin embargo, pues simbólicamente están representando a Sodoma y Egipto. Y eso es lo que representan y eso es lo que les está pasando a ellos. Dice, donde también su Señor fue crucificado. Y luego dice, gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. A mí me llama mucho la atención eso, que para esta gente, el escuchar el testimonio, el escuchar la palabra del Señor, sea un tormento. O sea, no sé si se acuerdan que habíamos visto anteriormente que después de todas esas cosas que habían pasado, dice, y la gente no se arrepintió. No se arrepintió de sus idolatrías, no cambió, siguieron igual adorando a los demonios. Y aquí nos muestra que para ellos el escuchar la palabra del Señor es un tormento. Y eso incluso lo podemos ver hoy en día.
A veces cuando salimos a la calle y queremos evangelizar, hay personas que si les hablas de Dios, eso es un tormento para ellos y hasta se empiezan a retorcer y no quieren oír nada de eso. Bueno, seguramente ellos van a estar ahí. Ellos también siendo atormentados por estos dos testigos. Ahora, hay que revisarnos a nosotros mismos. Para nosotros, y es importante pensarlo, venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios es un tormento para nosotros. Cada uno debe analizarse, ¿es un tormento para mí estar en la casa de Dios, el escuchar su palabra o no? Y eso nos ayuda a evaluar quiénes somos y cómo estamos con el Señor. Y dice ahí, hasta se enviarán regalos unos a otros, se pondrán bien contentos porque se murieron. Ahora, entonces, voy a poner aquí esos dos testigos, ¿ok? Voy a hacer aquí mis dibujos simples, los dos testigos. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos profetizando? 3.5 años, ¿sale? Lo voy a poner así. Y después de que mueren, ¿cuánto tiempo pasa? 3.5 días. ¿Ok? Lo comento simplemente para ponerlo ahí, para dejarlo ahí, para que lo reflexionemos, porque estoy seguro que eso tiene un significado. O sea, Dios no lo pone ahí nomás por así un dato irrelevante. Eso tiene un significado. No les puedo decir ahorita con certeza qué es 3.5 años más 3.5 días. Ahora, también hay unos que consideran que días son considerados como años, etc. Un pensamiento podría ser, tal vez es así como se suma una semana, que algunos comentan que hace falta, según una cierta interpretación de Daniel, o qué es lo que representa esto, que el Señor nos lo muestre y estemos estudiando la palabra de Dios. Pero bueno, pasan 3.5 años, mueren y después pasan 3.5 días. Y vamos a leer la que sigue. Dice, después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes lo contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella misma hora, un terremoto, mueren, etcétera, etcétera. Y fíjense, versículo 14, ¿qué es lo que dice? Esto nos da una cronología, porque hay quienes dicen, no, es que estos dos testigos es apenas aquí donde van a empezar. Ellos es que no es que habían estado profetizando y en pelea con el anticristo, sino que más bien es de aquí para allá donde empiezan. Apenas van a empezar esos 1260 días, o sea, pasaron 3.5 y 3.5, o sea, lo ponen así como para completar esos 7 años, porque en esa interpretación lo manejan como que son 3 años y medio de paz. No sé si alguna vez han escuchado eso, que dicen, cuando llega el anticristo son 3 años y medio de paz. Yo sí lo he escuchado que dicen eso. Sin embargo, desde el primer sello hasta ahorita han pasado 1260 días, 42 meses, y nos da aquí la época cronológica. El segundo ay ha pasado. O sea, ¿cuál era el segundo ay? La sexta trompeta. Entonces, cuando a mí me dicen, no pasa nada, los primeros 3 años y medio con el anticristo y con Satanás son bien buena onda y son de paz, a mí no me cuadra con lo que dice la escritura, porque desde el primer sello hasta la sexta trompeta, la sexta trompeta es el segundo haya pasado. Hay 1260 días, 3 años y medio, y por todo lo que hemos visto, todo esto, a mí no me parece que sea como que algo muy paz y pacífico y buena onda y un ambiente muy agradable. Ahora, algo curioso que sucede, ¿qué es lo que pasa inmediatamente después de que estos mueren y son levantados nuevamente? Se toca la séptima trompeta, la trompeta final. Entonces, todo esto es como si estuviera súper claro, así desglosado en la Biblia, tal como es las cosas. Y a veces lo que nos ocurre a nosotros, o al menos a mí me ocurrió muchas veces, es vi muchos videos, bueno, todavía los veo, videos de YouTube y videos aquí, videos allá, y me encanta ver películas, y en vez de agarrar la Biblia y ponerme a leerla, me quedo con lo que vi en la película, porque la película está bien chida, y me gustó, y me llena así de emociones y todo, y digo, qué padre, y estás tratando de sobrevivir, y ahí viene el anticristo y todo. Es una película.
no es la palabra de Dios. Nosotros debemos de tomar y basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y a veces hemos construido nuestro enfoque del Apocalipsis, lo que ocurre de aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Y lo que necesitamos es sentarnos y ver qué es lo que dice la Escritura. Entonces, estos dos acaban y se toca la séptima trompeta. La séptima trompeta lo vamos a ver hasta el próximo domingo, qué es lo que ocurre, que es un evento igual tremendo. Pero vamos a ver la identidad de esos dos testigos. Si le podemos regresar a la diapositiva original donde dice que quiénes son, y los voy a empezar a anotar aquí. ¿Quiénes son los dos testigos? Ahí dice, son los dos olivos y los dos candelabros. Entonces, esos son estos dos. Hay muchas teorías. Vamos a ver pros y contras. Rapidísimo. Díganme sus candidatos. Los voy a anotar. Enoc. Moisés. ¿Quién más? Elías. ¿Quién más? Job. Ok, ¿quién más? Esteban. Pablo. Ok. David, escuché por ahí. ¿Uno más? No, ¿verdad? Bueno, yo voy a anotar a uno. Zorobabel. Pero bueno, vamos viendo rápidamente por qué se mencionan estos dos candidatos, ¿no? ¿Por qué? Enoc y Elías, por lo general casi siempre vienen juntos, Enoc y Elías. Es así como que la dupla de quienes dicen que son ellos dos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Génesis de Enoc que Enoc no murió, sino que Enoc fue traspasado, que fue llevado allá a la presencia de Dios. Y Elías tampoco murió, sino que también vinieron por él y también fue llevado para allá a la presencia de Dios. Entonces, bajo ese argumento y bajo ese pensamiento, podríamos nosotros suponer, ok, puede ser Enoc y puede ser Elías, porque ellos nunca murieron, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa con estos dos testigos? Tienen que morir, mueren. O sea, es como si se cumpliera su ciclo como tal que deben de cumplir como seres humanos, porque como dice la Escritura, como está escrito, que el hombre muera una sola vez, y ya continúa el versículo. Entonces, ese es un argumento para considerar que podrían ser Enoc y Elías, casi siempre vienen juntos, ¿ok? Otro argumento que casi siempre vienen juntos son Moisés y Elías. ¿Por qué se menciona que Moisés y Elías? Porque lo que menciona que hacen estos dos testigos, que dice que mandan plagas y que cierran el cielo, etcétera, etcétera, para que no llueva, son cosas, eventos o actos que llevaron a cabo con el poder de Dios estos dos hombres, Elías y Moisés. Sabemos que Moisés vio lo de las plagas, aunque no él, obviamente era Dios manifestándose, pero el instrumento era Moisés. Vemos que Elías cerró el cielo en esas épocas de rey Acab y todo eso. Entonces, en base a lo que hacen, se considera bajo ese argumento que su identidad es la de Moisés y Elías. Y el otro argumento es que en la transfiguración Jesús platica ¿con quién? Con Moisés y con Elías. Entonces, eso es igual una suposición, ¿sale? Yo les pregunto, ¿la Biblia dice nombre tal cual? No. Entonces, todo esto son interpretaciones, ¿ok? No podemos decir así con una certeza tal cual son este y este, así como un dogma, ¿ok? No podemos decirlo así, aunque muchos sí digan, son este y son este otro, pero no lo dice. Ahora, ¿Jesús pudo haber dicho nombre y apellido de ellos? Sí lo pudo haber puesto, por supuesto, pero no lo puso. Ahora, vamos a seguir viendo nuestros candidatos de Job y de Esteban y de Pablo y de David. Lo que puedo decir es que son hombres de Dios, ¿ok? Y cada uno fue usado a su manera de parte del Señor. Muy consagrados todos. Igual todos pecaron, incluso hasta David y todos, Job y así. Todos fallaron alguna vez en su vida. No eran perfectos como el Cordero, pero hombres de Dios. Del único que he visto, que considero que hay como más menciones es de David, pero David se le menciona más como el heredero de David reinará, pero eso ya es hablando en términos del milenio,
¿ok? O sea, como en una época más adelante, más avanzada. Y obviamente, la raíz y el linaje de David, ¿quién es? Cristo. Él es la raíz, o sea, el principio, y también linaje, o sea, está antes y está después. Ahora, Zorobabel, ¿por qué está anotado ahí Zorobabel y Elías? Vamos a ver algunos pasajes que les quiero compartir acerca de esos personajes en particular. Si le podemos dar a lo que sigue. Malaquías 4, del 1 al 6. Este de aquí, no sé si recuerdan que cuando Jesús estaba, todo el mundo andaba buscando a Elías. ¿Se acuerdan? Y preguntaba, hasta Jesús le decían, ¿tú eres Elías? Y obviamente decía que no. Y hasta Juan el Bautista le preguntan, ¿tú eres Elías? Y así, o sea, todo el mundo buscaba a Elías. ¿Por qué todo el mundo buscaba a Elías o preguntaba por él? Porque tenían esta profecía de Malaquías 4, del 1 al 6. Dice, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies, el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, este día está hablando de un día grande y terrible, ¿cierto? Y antes de que llegue ese día del Señor, porque ¿cuándo comienza a reinar el Señor? Cuando se da el toque de la séptima trompeta. Y dice que Elías es enviado antes, pero eso es alguien, no sé si recuerdan los evangelios que le preguntaban, ¿y Juan el Bautista es Elías o no es Elías? Juan el Bautista dijo, yo no soy Elías. Cristo dijo de Juan el Bautista, él es Elías y ustedes pueden aceptarlo, es como una figura de Elías. Nos queda claro que Juan el Bautista no es para nada Elías la persona, pero tal vez como una representación de. Entonces podría ser que fue cumplido en cierta manera, o Juan el Bautista jugó la figura de Elías. ¿Por qué? Porque el Señor cuando vino, pues estaba aquí presente. Pero Él no vino como el Señor de los ejércitos, como el león de la tribu de Judá, sino que había venido como el Cordero de Dios. No era el día grande y terrible todavía, pero ya estaba aquí el Señor. Entonces, Juan el Bautista jugaba como una figura, como si fuera tipo Elías, porque el Señor estaba aquí. Pero de lo que leemos aquí es que parece que está hablando más de un día difícil, de un día ardiente como un horno, donde todos los soberbios, todos los que hacen el mal, serán como paja. Y eso no pasó cuando Jesús vino como el Cordero de Dios. ¿Ok? Eso no pasó así. Pero sí va a pasar en el futuro. Y dice que ellos serán ceniza bajo las plantas de los pies de los que temen al Señor. ¿Sí se fijan? O sea, esto parece que es más bien un día que apunta hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, y esta es mi postura personal, puedo estar mal, por supuesto, cada quien puede tener su propia postura, pero en mi postura personal, Elías sería uno de esos dos testigos, por lo que veo y entiendo yo aquí. ¿Ok? Que está hablando de un día que viene como un horno, que van todos los soberbios y todos ellos van a ser castigados, quemados, no va a quedar ni rama, ni raíz, ni nada de ellos. Ese día aún viene. Entonces, para mí, ese es Elías que viene antes de que llegue ese día grande y terrible del Señor. ¿Ok? Entonces, esa es mi postura con respecto a Elías. Cada quien puede tomar la que guste. Vamos a ver lo que sigue, porque yo les había puesto a Zorobabel. En Zacarías 4, del 12 al 14, hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro, que son los dos candelabros de oro, que vierten de sí el aceite dorado? O sea, ¿se acuerdan que eso lo vimos en Apocalipsis? Y que dice, estos dos son estos dos. El 13 dice, y me respondió, ¿no sabes qué son estos? Y yo le contesté, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie
junto al Señor de toda la tierra. Esto cuadra y es un clic perfecto, ¿no? Ahora, si leemos Zacarías capítulo 4, desde el inicio, y lo voy a leer, que es chiquito, es cortito. Zacarías capítulo 4, se los voy a leer, ¿ok? Dice, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima, y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. O sea, está viendo esta imagen Zacarías, el profeta. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En el 5 dice, respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Fíjense, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella, y vino a mí la palabra del Señor. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues, ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Esos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y ahí es donde llegamos. Entonces le pregunté, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten del cielo aceitado? Y me respondió, ¿no sabes qué son estos? Y yo le contesté, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Es algo curioso, interesante, que cuando Zacarías tiene esta visión, esta imagen que Dios le está mostrando y que ve estas 2 olivos, estas ramas, estos candelabros, etcétera, y pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y le dicen, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Y después le dan más detalles, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra, etcétera, etcétera. Ahora, si leemos Ageo, que está conectado con Zacarías, y les vamos a dar la siguiente diapositiva, dice Ageo 2, 21 y 23, dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, dice, yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones. ¿Eso les suena? Como el Apocalipsis. Y dice, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Dice, en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, yo leyendo esta porción de la Escritura y leyendo Zacarías y lo que dice Ageo, y lo que dice aquí, que está hablando igual que como con Elías, de un día futuro, porque si leemos el contexto, en el contexto nunca pasó eso de que Dios hiciera de que los cielos estremecieran el trono de los reinos y que destruyera el poder de todas las naciones. Eso no pasó en la época y contexto histórico de Elías. Está hablando de un día a futuro. Y en ese día futuro está diciendo ahí en ese versículo, en aquel día, te tomaré a ti, Zorobabel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar. ¿Qué es un anillo de sellar? Eran los anillos que tenían los reyes y que con ese anillo se firmaban los documentos. Lo que se declaraba bajo rey tenía que tener ese sello. ¿Y quién podía tener ese anillo? Pues solamente el rey. ¿Okay? A menos de que el rey lo cediera a alguien más, pero era el rey quien tenía ese sello. Yo les pregunto, ¿el anillo era rey? No, el anillo no es el rey. El anillo no tiene poder en sí mismo. Es el rey el que se lo pone y el que lo usa. El anillo es solamente un instrumento. Y está diciendo de Zorobabel que lo va a poner como un anillo de sellar, como si lo fuera a usar para sellar gente o sellar personas. Entonces, para mí, eso cuadra y encaja perfectamente en la función y labor que tienen que estar haciendo estos 2 testigos. ¿Y por qué? Podríamos pensar, ¿y por qué Zorobabel? Pues ¿el qué? O sea, pues no me suena tan padre como Pablo. Pablo me cae mejor. O David. ¿Por qué Zorobabel? Dice el Señor, pues porque yo lo escogí. Porque yo quise. O sea, es mi voluntad. Soy Dios soberano.
Entonces, en base a estos dos pasajes, mi pensamiento y mi interpretación sería que son Elías y Zorobabel. ¿Puedo estar mal? Por supuesto que sí. ¿Ok? De hecho, algunas otras opciones es de que si no se nos dice el nombre de quiénes son, es porque tal vez ni siquiera son ninguno de estos. Y si nos hubieran dado el nombre, que fuera Javier y Rafael, diríamos, pues, ¿quiénes son Javier y Rafael, no? O sea, entonces, tal vez por esa razón, tal vez no se nos da el nombre tal cual. La verdad es que todas estas son posturas e interpretaciones, ¿ok? Hay otras posturas, se las menciono nada más para que esas la descarten, que dicen que son ángeles. Yo no creo que sean ángeles porque mueren, ¿ok? Tienen que morir, son hombres. No hemos visto en la Escritura ningún caso en que los ángeles mueran, ¿ok? Entonces, para mí yo descartaría que sean ángeles y para mí son precisamente dos personas muy especiales que están ahí en la presencia del Señor. Y, obviamente, pueden tener sus candidatos, Moisés y Elías, Enoc y Elías, o Moisés y Enoc, o Job, o Esteban, o Pablo, o David, o Zorobabel y Elías. Esto es solamente una interpretación, ¿ok? Pero es conocimiento que es importante que tengamos, que sepamos qué es lo que dice la Escritura. Y bueno, ese día vendrá. ¿Y qué es con lo que nos quedamos nosotros? Todo esto es bastante interesante. Son cosas que han de venir. La próxima semana vamos a ver el tema específico de la trompeta final. Y pues, como les comento, podemos tener cada quien un entendimiento, una postura. De hecho, sobre las posturas del Apocalipsis hay muchas. Sí hay muchas. Hay que buscar al Señor todos los días, estar leyendo, estar orando y agarrar la Escritura y leerla y ver qué es lo que nos dice de eso. Y precisamente eso es lo que debemos nosotros de enfocarnos, si esto nos lo dejó el Señor, es por algo. Vamos a tener un momento de reflexionar y pensar qué es lo que significa esto para mí, para mi vida, qué es lo que me deja. Los invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por lo que está escrito, porque está escrito para nosotros. Tú ya lo sabes y no necesitabas ponerlo por escrito, pero tú lo pusiste por escrito para nosotros. Y tú quieres y deseas que conozcamos qué es lo que dice la Escritura. Y te damos gracias porque vemos lo que hay, vemos todas estas cosas. Tal vez nos quedan muchas dudas, muchos pensamientos, tal vez no hemos logrado conectar todas las cosas, Señor, pero eso es lo bueno de estar en una relación contigo, que es un proceso de caminar, de aprender. Tal vez si tú nos revelaras todas las cosas en este momento, tal vez nos envaneceríamos con conocimiento. Digamos, ya lo sé todo, ya lo comprendo todo. Y Señor, te damos gracias porque tú administras el conocimiento que tú nos vas dando poco a poco y el entendimiento. Te pido que esa administración de conocimiento que tú nos vas dando siga creciendo, que siga avanzando. Danos comprensión, abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, pero sobre todo guíanos a ir y tomar tu palabra y ponernos a leerla. Creo que esa es la conclusión, una de las conclusiones a las que yo puedo llegar en esta noche, Señor, en este día, Señor, que es importante que abramos la Biblia, que la leamos, porque es un mensaje para nosotros. Y te damos gracias porque tú vienes a traer justicia y tú vienes a establecer tu reino. Y un día estaremos ahí en tu reino. Y como dice ahí, los enemigos serán la ceniza en nuestros pies, en las plantas de nuestros pies. Ni siquiera me imagino ese día, Señor. Cuando nosotros estemos ahí presentes, levantados, resucitados y pisemos y solamente haya quedado la ceniza, Señor. Es algo impresionante. Te damos gracias porque ese reino que tú tomas, nos haces parte de él y nos permites participar en ello, Señor. Pero, Señor, mientras ese día llega, nosotros seguimos gozándonos en ti, creciendo en ti, buscándote, adorándote. No necesitamos esperar a que llegue el milenio, a que llegue el reino para conocerte o buscarte más o darte gloria, sino que, Señor, te entregamos nuestro corazón y todo lo que somos en esta mañana. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de ser parte de ti, de tu pueblo.
Y todo eso es gracias a ti. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste, Señor. Señor, si hay alguien aquí que necesita arrepentimiento, que tu Espíritu Santo lo muestre, Señor. Muévete en medio de nosotros. Redargúyenos. No nos dejes. No nos dejes endurecernos en nuestros delitos y pecados, sino redargúyenos y guíanos en temor tuyo. Guíanos y vuélvenos a ti. Te lo pido en el nombre todopoderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Esta mañana. Amén. Amén y amén.